Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos meditando en este hermoso modelo de campamento, elegidas por amor. Y ayer meditábamos también cómo esto se ya ve muy reflejado en la carta de San Pablo a los romanos, ¿no? Donde dice en el capítulo 8, ¿no es cierto?, que, versículo 29, que Cristo es el que nació como primogénito de numerosos hermanos. Es decir, la fuente del amor de Dios hacia nosotros es el amor que el Padre tiene a su Hijo Jesús. Pero Él no es el único. Él es el primogénito y todos nosotros somos también hermanos de Cristo, somos hijos de Dios, y el Padre Dios nos dice exactamente lo mismo: yo te amo, yo te he elegido desde toda la eternidad. Romanos 8:30 dice exactamente eso. A los que llamó, los predestinó antes, ¿no es cierto? Somos predestinados. ¿Qué significa predestinado? Elegidos por amor, pero elegidos desde toda la eternidad. En la mente y en el corazón de Dios, Él ha pensado en cada una de ustedes, en cada uno de nosotros, y nos ha dicho eso desde siempre: yo te amo y yo te he elegido y yo te he engendrado hoy, en ese hoy que es eterno. Y sigue diciendo el versículo 30 del capítulo 8 de San Pablo, ¿no es cierto?, a los romanos, que a los que predestinó los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Es decir, que el reino de Dios, como dice el Evangelio hoy, va creciendo, va evolucionando, ¿no?, va avanzando en nuestro corazón. ¿De qué manera? Como una planta. ¿Ya? ¿Ustedes han hecho la experiencia de plantar un arbolito o plantar una plantita? ¿Sí? Y ven cómo esa plantita va creciendo, ¿no? Es tan bonito el milagro de la vida, o ver cómo un hermanito pequeño va creciendo, o un animalito, una mascota, cómo nace siendo tan pequeñito y va evolucionando esa vida. Bueno, también Jesús utiliza ese ejemplo para decir cómo es el reino de Dios, este misterio de ser elegidas por amor. Es algo que va de a poquitito. Nace como una semilla, y esa semilla puede ocurrir ahora, esa siembra, ¿no?, en un campamento como este, donde ustedes disponen su alma, su corazón y su mente para recibir la palabra de Dios, ¿no? Puede ser una conversación con una hermana, puede ser en una misa, una palabra de Dios, en un saludo, una oración que uno escucha, y ahí entra la semillita en el corazón. Y Jesús dice que eso es tan pequeño como una semilla de mostaza, pero que si encuentra buena acogida, va brotando, va creciendo hasta transformarse en un gran árbol, donde otros pajaritos pueden cobijarse en sus ramas, es decir, otras personas también pueden disfrutar de nuestra relación con Dios. Es decir, el amor, la alegría, la paz que me da estar con Jesús es algo que se irradia, ¿no?, que se comunica a los demás y le hace bien a todos, a nuestra familia, a nuestros amigos,
porque la persona que está con esta semillita de Dios y esta planta que va creciendo, ¿no? Sin darnos cuenta, claro, también va iluminando, va entregando alegría, va entregando amor a quienes están alrededor. Pero es necesario, sí, dar una respuesta de amor, ¿cierto? Porque esa semilla, como meditábamos en el día que fuimos a la península, puede caer en un terreno bueno o en un terreno duro, o en un terreno con espinas, en un terreno que no está bien dispuesto. Entonces, ese milagro de ser elegidas por amor, de que estemos aquí, porque realmente Dios nos amó y no estamos por casualidad, sino que porque Él nos quiere y porque nos ha elegido desde siempre, ¿no es cierto? Llamados a incendiar el mundo, es decir, a cumplir una tarea con Jesús. Pero para que eso se realice, tenemos que poner de nuestra parte. Decía San Agustín, Dios que te creó sin tu ayuda, no puede salvarte sin tu ayuda. Es decir, para darnos cuenta de cómo Dios nos ama, tenemos que poner de nuestra parte. Ayer hablábamos en la charla de uno de los pecados que más nos hace daño, que es el pecado capital de la pereza, la flojera. ¿Ya? La flojera es algo muy grave porque lleva a otro pecado más, que es la omisión. La omisión es un pecado que pocas veces uno confiesa, pero es el que más cometemos, ¿no? Uno lo dice al principio de la misa, de pecado de pensamiento, palabra, obra, todo eso uno lo confiesa. Pero también omisión. ¿Y qué es la omisión? Es no hacer todas las cosas buenas que podríamos hacer porque estamos llamados por amor a incendiar el mundo. Es decir, cuando no aprovechamos el tiempo, nuestra vida, para entregar más amor, para ayudar a Jesús a comunicar el reino, a llevar esa palabra a los que lo necesitan, ¿no? Eso es omisión, no hacer todo el bien que yo podría hacer. Y ahí es por flojera. La flojera lleva a la omisión. Y cuando uno no hace lo que tiene que hacer, es decir, ayudarle a Jesús a comunicar su palabra, entonces Jesús no puede estar conmigo. El Espíritu Santo se contrista y se va y entra espíritu de maldad, ¿no? Vimos en la primera lectura de Samuel que el rey David era un elegido de Dios, tan importante que Jesús se va a llamar el hijo de David, imagínense, ¿no? Es el rey de Israel, el rey más importante de Israel. Y sin embargo, él cometió un grave pecado, un pecado, todo partió por la flojera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una persona que tiene una gran tarea, y todos tenemos una gran tarea cuando descubrimos que somos elegidos por amor, tiene que rezar más, ¿no? Esa es la principal omisión que uno hace a veces, ¿no? Dejar de rezar. Yo pienso que qué bonito sería en los tiempos libres que tengamos, por ejemplo, acá en el campamento. Bueno, si no puedo ayudar, o servir o acompañar a una compañera que está a lo mejor un poco sola, un poco triste, bueno, pero también hay algo que está aquí, importante, que tenemos que hacer, que es acompañar a Jesús, que está acá, ¿no? Está solito el Señor en el sagrario, y cuánto bien nos haría estar más con Jesús, rezar más, orar más, ¿no es cierto? Entonces, aprovechar bien la misa, rezar la misa con el corazón, rezar el rosario, pero con el corazón, la coronilla de la Divina Misericordia, ojalá también con todo nuestro corazón, ¿no? Porque si no rezamos más, esa flojera espiritual nos va a pasar la cuenta, ¿no? Imagínense lo que le pasó al rey David. Estaba flojeando en el techo de su casa, en su palacio, y se puso a mirar una mujer que se llamaba Betsabé, parece que era, esposa de Urías. Y esta mujer entonces estaba tomando baño y no sabía que la estaban espiando, ¿no? Y él comenzó a pecar mirándola, ¿no es cierto?, con deseo, y la mandó llamar. Y ahí pecó físicamente con ella. Pecó de adulterio porque ella estaba casada con Urías, que era un amigo de él, un amigo íntimo que iba a la guerra a luchar por el rey David. Entonces, es un tremendo pecado, ¿no es cierto?, de infidelidad, de traición a su amigo y de adulterar con esta mujer, ¿no?, que le hizo caso porque era el rey. Y después de eso, como quedó embarazada, entonces él quiso mentir. Este rey entonces empieza, un pecado lleva a otro, ¿no? Entonces quiere mentir y obliga a Urías a
dormir con su mujer cuando viene de vuelta de la batalla, y él no quiere, porque él está en plan de campaña, no quiere ir a acostarse a su casa, entonces se queda ahí con sus compañeros soldados, ¿no? Entonces, ¿qué hace el rey David? Lo manda a poner en la primera línea de batalla para que muera en la siguiente batalla. Y así fue, así ocurrió. Entonces, un pecado de omisión lleva a otro pecado de pensamiento, de lujuria, de mentira, de traición y de asesinato finalmente, ¿no? Entonces, y sin embargo, a pesar de esta gran maldad, este gran pecado, dice la palabra de Dios que lo que hizo David desagradó al Señor, ¿no? Muy rey será, pero eso le desagradó a Dios. Y sin embargo, Dios no le quitó la vocación, no le quitó la llamada, porque él siguió siendo rey. Y claro que lo corrigió, él tuvo que arrepentirse, tuvo que pagar muchas penitencias por su pecado, ¿no es cierto?, que cometió, pero el Señor no le quitó su favor, no le quitó la vocación, no le quitó la llamada. Pero ojalá que eso no nos pase a nosotros, ¿cierto? Si hemos sido llamados por amor, respondamos también con amor, con fidelidad a esta gran vocación que todos tenemos, ¿no? Que es la santidad, la santidad. ¿Qué es la santidad? Bueno, es la capacidad de decir, igual que la Virgen María, no se haga mi voluntad, no se haga mi capricho, no se haga mi deseo, sino que se haga la voluntad de Dios en mí. Que se haga en mí según tu palabra. En cada acto de nuestra vida, ser capaces de decir, no quiero ser yo, sino Jesús que actúe en mí. La Virgen María que actúe en mí. Y damos entonces esa gracia hoy día de recibir esta semillita tan importante del amor de Dios y que pueda encontrar buena acogida en nuestros corazones.